Legisladores del Partido Nacional expusieron ayer sus discrepancias con el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que está a estudio de la Cámara de Diputados. La semana pasada, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio habían llegado a un acuerdo para votar el texto que se viene trabajando en una comisión especial. En ese borrador, entre otros aspectos, se establece un límite al aporte de su patrimonio personal que puede hacer el primer candidato de una lista electoral. Concretamente, el límite es de 1 millón de unidades indexadas para candidatos a presidente y vicepresidente y 800.000 unidades indexadas para senadores, diputados e intendentes. También se pone límite a lo que una persona puede donar. Cada persona física o jurídica podrá donar en dinero o en especie hasta el equivalente en pesos uruguayos de 300.000 unidades indexadas durante cada una de las campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales. También se señala que las donaciones o cesiones de derechos que reciban los partidos políticos, sus sectores o listas de candidatos para su funcionamiento permanente, sea en dinero o en especie, deberán provenir únicamente de personas físicas o jurídicas debidamente identificadas, pero se puntualiza que no podrán efectuar donaciones, por ejemplo, empresas que sean concesionarias de obras públicas, ni tampoco asociaciones civiles, profesionales, gremiales, religiosas o sindicales con o sin fines de lucro. Pero hay un punto clave en esta versión del proyecto, que es el que en estos días más conversación ha generado: la regulación del tiempo destinado en televisión para la emisión gratuita de publicidad electoral. Por un lado, se permite que en el periodo de la campaña las tandas en el horario central de la TV lleguen a los 20 minutos por hora, cuando hoy el tope es de 15 minutos. Y por otro, se estipula que la mitad de ese espacio deberá cederse en forma gratuita para publicidad política. También se indica que fuera de ese horario los contratos con los partidos y candidatos deberán realizarse con precios iguales para todos. Ayer los parlamentarios del Partido Nacional concluyeron que no van a votar el proyecto tal cual está. Hablando en una rueda de prensa, el diputado Juan Martín Rodríguez del Herrerismo consideró que en el texto hay aspectos de dudosa constitucionalidad. Y vamos a guardar la comparecencia de la Corte Electoral porque existen una serie de artículos de dudosa constitucionalidad, juridicidad e incluso de muy difícil implementación. En tal sentido, hay artículos que realmente parecen haber sido redactados con una mentalidad sumamente montevideana y que desconocen el funcionamiento del país en los lugares más recónditos. Según supo la producción de En Perspectiva, los blancos también evalúan que los cambios que se han introducido en la normativa vigente no son tan profundos con respecto a la legislación anterior, pero que el centro de la discusión está en los minutos gratuitos para publicidad electoral. Califican a esta disposición como casi confiscatoria de los derechos de los propietarios de los medios. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en comunicación ahora con el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, destinada a estudiar el financiamiento de la democracia. Se trata de Conrado Rodríguez, del Partido Colorado. Diputado Rodríguez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, Romina, Emiliano, un gusto como siempre. Primero, ¿cuáles son los principales puntos que usted destaca que se toman en cuenta en este proyecto de ley y que mejoran entonces lo que es el actual régimen de financiamiento de los partidos políticos? Yo creo que lo principal son los mecanismos de contralor. Estos mecanismos estaban bastante ausentes en la legislación vigente. Ahora se establecen mecanismos bastante exigentes e incluso una potestad sancionatoria a favor de la Corte Electoral que antes no tenía. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando se hacían publicidades por fuera del tiempo electoral, publicidades bastante largas, donde al final de la publicidad se le ponía acto en tal lugar, ¿no? Sí, que eso era, o sea, se supone que se puede hacer ese tipo de publicidad por fuera de lo que se habilita por parte de la Corte Electoral, siempre que sea una convocatoria a un acto político, ¿no? Convocatoria a un acto, a un homenaje, a incluso a alguna entrevista periodística también se puede hacer de esa manera.
Pero ¿qué sucedía? En verdad era una publicidad encubierta. Durante muchos minutos se publicitaba un futuro candidato y muy al final se ponía los datos del acto. Se hicieron en su momento denuncias ante la Corte Electoral, en el anterior periodo electoral. La Corte Electoral dijo que sí, que efectivamente se había incumplido con la normativa, pero no tenía potestades sancionatorias, por lo tanto, ni sancionó al partido político, ni al candidato, ni incluso al medio. Entonces yo creo que uno de los grandes avances que tiene este proyecto de ley es que se le otorga potestades sancionatorias a la Corte. La Corte tendrá la posibilidad de multar, son multas bastante gravosas que están divididas en lo que son sanciones leves, graves y muy graves, donde se establece una gradualidad con un mínimo hasta un máximo. Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro fundamental es también dentro de los mecanismos de control, la participación del Tribunal de Cuentas. Nosotros agregamos que el Tribunal de Cuentas va a ser como una especie auxiliar de la Corte Electoral, donde va a auditar los fondos que reciben los partidos políticos y también las rendiciones de cuentas de los partidos políticos para informarle a la Corte sobre los estados contables, sobre las rendiciones de cuentas y en definitiva la Corte Electoral quien tiene la rectoría sí, hoy en día los partidos ya tienen que hacer esa rendición de cuentas ante la Corte Electoral. ¿Esto qué le suma, digamos? Bueno, le suma la experticia, el conocimiento de un organismo como el Tribunal de Cuentas, que es el organismo encargado por la Constitución para efectuar el control de legalidad del gasto. Van a auditar los fondos y pueden hacer inclusive alguna situación complementaria que solicite la Corte Electoral, y yo creo que esto es muy importante porque todo el sistema político y la institucionalidad del país confía en el Tribunal de Cuentas. Vuelvo a decir, tiene los contadores con formación para poder hacerlo, y luego lo va a informar a la Corte Electoral, y es la Corte quien tiene que tomar la definición si se cumplió o no con la normativa. Yo creo que esto es un cambio sustancial. Asimismo, también hay otros cambios sustanciales, ¿no? En las donaciones o contribuciones que se realizan a los candidatos o a los partidos políticos, por encima de determinado porte, tienen que pasar por pago electrónico, esto es por el sistema financiero. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales hay que chequear si esos dineros no provienen de actividades ilícitas, si no constituyen, por ejemplo, un lavado de activos, y es muy importante que el país, que Uruguay, avance en esta materia, y obviamente si hay una trazabilidad de ese dinero, no digo que estamos totalmente vacunados de la posibilidad de que exista algún lavado de activos, sino que, bueno, vamos a tener normativa que va a ayudar para que eso se prevenga, y creo que eso es muy importante. Antes de entrar en cuestiones punto por punto, digamos, pero en líneas generales, ¿cómo vio la respuesta que dieron ayer los legisladores del Partido Nacional? Con sorpresa. La verdad que con sorpresa, porque primero, este es un proyecto de ley que viene siendo discutido desde la anterior legislatura. Había tenido media sanción en el Senado, luego había fracasado en Cámara de Diputados por varias razones, entre ellas porque no se había intentado un consenso dentro de los partidos políticos. Y creo que eso fue lo que nosotros intentamos cambiar. Desde esta legislatura hemos pasado por varias presidencias de varios legisladores, entre ellos los del Partido Nacional, y en este año le hemos intentado nosotros de la presidencia que nos tocaba este año poder darle un reimpulso. En todo este tiempo yo particularmente no había escuchado algunas aseveraciones que se hicieron en el día de ayer. Estamos hablando de hace 6 años está en tratamiento este proyecto de ley, ¿no? Yo creo que se ha dado el tiempo suficiente. Nosotros presentamos con el Partido Independiente un documento hace más de un mes, el 11 de octubre presentamos nuestro documento. El Frente Amplio había hecho lo mismo una semana antes, y bueno, más de un mes después recibimos ahora la devolución del Partido Nacional. Yo particularmente creo que siempre es bueno que todos los partidos puedan aportar, y en ese sentido estamos abiertos a posibilidades de modificaciones, de cambios. ¿Hay cosas para mejorar? Sí, hay cosas para mejorar, pero creo que en la sustancia deberíamos de estar todos de acuerdo. Si queremos la transparencia y la cristalicidad dentro de los procesos electorales, si queremos
que la gente pueda tener una mayor credibilidad sobre el sistema político, porque este proyecto de ley tiene como objetivo el fortalecimiento de los partidos políticos y el fortalecimiento de la democracia. Creo que tenemos que ayornar la legislación del año 2009, que a todas las luces fue buena, porque fue un avance con respecto a lo que se tenía, pero que tiene muchos vacíos, y este proyecto de ley intenta colmar esos vacíos. Se podrá discutir, el Partido Nacional discute, por ejemplo, si se puede prohibir la publicidad estatal tantos meses antes de una elección. Bueno, ese es uno de los puntos, ¿no?, que establece la prohibición de la publicidad estatal en 10 meses, ¿no?, antes de la elección. Leo, es el artículo 10 del proyecto. Desde 3 meses antes del comienzo de la veda de propaganda o publicidad electoral de cada elección o acto electoral, queda prohibida la realización de publicidad por parte del Estado a través de cualquiera de sus órganos u organismos, así como de las personas públicas estatales menores y de las personas jurídicas de derecho privado en todo o en parte de propiedad estatal. Se exceptúa la publicidad que refiere a campañas de bien público. No, ahí quiero hacer esta acotación. El proyecto de ley original del Frente Amplio establecía que durante todo el proceso electoral, esto es, desde enero del año que viene hasta después de las municipales o departamentales, ahí no se podía hacer publicidad por parte del Estado. Nos pareció excesiva esa prohibición, y es por esto que en una negociación con el Frente Amplio decidimos acotar esos márgenes. Esto es materia discutible. El diputado Rodríguez dice que son normas cuasi embargatorias. Señala, a propósito de esta disposición en particular, los canales no van a poder venderle espacios al Estado, cuando todos sabemos que el Estado es un cliente que los medios audiovisuales tienen entre sus más importantes. Bueno, a ver, yo creo que nosotros donde tenemos que estar parados es en qué es lo que beneficia a la democracia. Por supuesto, teniendo en cuenta todos los derechos, ¿no? Eso ni que hablar. Pero en todo caso, el sentido de la prohibición es que el Estado o el Poder Ejecutivo de turno no haga campaña electoral vedada, de alguna manera, por la ley, y velada también, haga campaña electoral con los fondos de los ciudadanos. O sea, un Poder Ejecutivo, no importa quién sea el gobierno, porque uno cuando hace una ley tiene que mirar digamos, el aspecto macro, no porque uno ahora sea gobierno y el otro capaz que el año que viene le toca, no. Entonces, si el Poder Ejecutivo puede hacer publicidad durante el periodo electoral, los otros partidos están yendo con desventaja con respecto al partido del Poder Ejecutivo. Entonces, está bien que existe una prohibición. Ahora, lo que es materia discutible y se puede, obviamente, modificar, es si tiene que ser 3 meses antes, 2 meses antes, o si tiene que ser durante el periodo donde se pueda hacer publicidad. El periodo donde se puede hacer publicidad electoral, dice usted. Exacto, por ejemplo, para las internas se puede hacer 30 días antes. Bueno, puede ser perfectamente que durante esos 30 días el Estado esté vedado de hacer publicidad oficial. Lo que se intenta es justamente evitar un desequilibrio de la fuerza política, porque uno, como tiene el Poder Ejecutivo o una intendencia, un gobierno departamental, puede hacer publicidad a favor de su partido con dineros públicos. Entonces, ese es el sentido de la prohibición. Entonces nos tenemos que parar donde nos tenemos que parar, y no en otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que fortalece a la democracia? Obviamente sí, siempre salvaguardando absolutamente todos los derechos. Esta es una de las críticas que se realizaron en las últimas horas, sí. Pero también hubo algunas otras. Sí. Toma una, por ejemplo, en este caso del senador Jorge Gandini, del Sector por la Patria, ¿no? Jorge Gandini, además precandidato del Interna Nacionalista, dijo: el gran botín de esta ley son los minutos gratis de televisión para publicidad electoral, porque hay una confiscación del tiempo de los canales, dijo. Sobre ese punto, ¿qué aclararía usted? Bueno, primero, esa disposición viene del proyecto de ley del Frente Amplio de la anterior legislatura, no fue algo que nosotros incorporamos, ¿no? Allí sí existe la posibilidad de que los partidos puedan publicitar de manera gratuita dentro del horario central. Lo que es materia de... Sí, a ver si está bien la síntesis que hicimos en el arranque de la entrevista, ¿no? Lo que se dispone, por un lado, es que se autoriza
en el horario central más tiempo disponible para publicidad en general, ¿no? Eso de por un 15 lado. a 20, ¿no? Se permite que la tanda en una hora llegue a 20 minutos. Y a su vez se estipula que la mitad de ese espacio deberá cederse en forma gratuita para publicidad política. Sí, eso estaba en el proyecto de ley del Frente Amplio. Nosotros no modificamos absolutamente nada de eso. Ahí la ¿Por qué? ¿Pero usted lo entiende conveniente ahí? A ver, yo no he escuchado a nadie del Partido Nacional ni de ningún partido hablar en contra de la distribución gratuita de minutos. Recién ahora que estoy escuchando, en la anterior legislatura, que yo participé de la comisión especial, no hubo ningún partido que estuviera en contra de esta disposición. De hecho, en el documento que nosotros le dimos a conocer como semáforo, ¿verdad?, que fue redactada por un integrante del Partido Nacional, no lo redactamos nosotros, en el artículo 13, que es justamente lo que trata de estos minutos gratuitos, no hay ningún tipo de objeción sobre la distribución gratuita de minutos a los partidos políticos. Lo único que se dice es que en vez de que sea el Consejo de Comunicación Audiovisual el que haga el sorteo, tiene que ser la Corte Electoral. Este documento es un documento que se presentó ante la comisión que está estudiando el proyecto y lo redactó un integrante del Partido Nacional. Por eso es que le sorprende el planteo ahora. Por eso, pero más allá de eso, nosotros la preocupación que sí incluso manifestamos con el diputado Iván Posada era también buscar los mecanismos para que tener en cuenta de que los medios también tienen un presupuesto que cumplir y que en esos momentos donde tiene una publicidad que, digamos, las cosas como son, muchas veces los medios hacen una zafra importante cuando hay publicidad de los partidos políticos, pero tienen que cumplir con un presupuesto y quitarle la mitad de la publicidad a veces es bastante complejo. Sí. A ver, el razonamiento que hace el senador Gandini va por dos lados, ¿no? Primero que hay 10 minutos de esos 20 por hora que hay que cederlos gratuitamente para publicidad electoral. Pero por otro lado, digamos que el medio de comunicación, el canal de televisión en este caso, pierde la posibilidad de comercializar 5 minutos, ¿no? O sea, hasta ahora, supongamos, tiene una tanda de 15, vende 15 minutos de publicidad. Como ahora se autoriza que la tanda llegue a 20, pero 10 tienen que ir para publicidad política, solamente puede vender 10, ¿no? En vez de poder vender 15, ahora puede vender 10. ¿De eso qué dice usted? Lo que digo es que con el diputado Iván Posada hemos estado discutiendo sobre este tema. Lo que sí creemos que el Poder Ejecutivo eventualmente debería tener en cuenta esta situación y eventualmente podría redactar un proyecto de ley o un decreto estableciendo algún tipo de exoneraciones a los efectos de una compensación. Esto lo hemos hablado con el diputado Iván Posada, se lo planteamos al Frente Amplio, lamentablemente no llegamos a un acuerdo y es por esto que no quedó reflejado en el proyecto. Pero en todo caso, Emiliano, yo creo que que este tipo de cosas son discutibles, ¿no? Son materias de negociación. Yo creo que lo principal es intentar aprobar un proyecto de ley que establezca exigencias mucho más firmes para los partidos políticos, para los candidatos, para los sectores, para los sublemas, que la ciudadanía toda sepa de qué manera se financian los partidos, que existan mecanismos de control y que existan potestades sancionatorias. Yo creo que esto es lo sustancial. Lo otro es importante, sin duda, pero es materia de negociación política. Y en esa negociación política nosotros estamos dispuestos, estamos abiertos. Nunca dijimos que este era un documento que era inamovible, digamos, ¿no? Pero nosotros también necesitábamos avanzar. Acá ya han pasado 6 años y no se había avanzado. Entonces, nosotros miramos el vaso más que con la mitad lleno, porque creo que llenamos más de la mitad del vaso con esta propuesta. Y en todo caso hay discusiones que se pueden dar. Por ejemplo, el senador Gandini también habla de la distribución interna dentro de los partidos políticos. Sí, plantea de cómo se va a hacer, ¿no? Cómo se distribuye a la interna. Eso también fue discutido en el marco de este acuerdo al cual llegamos. Nosotros también teníamos ahí algunos criterios que nos parecían importantes. Por ejemplo,
para la publicidad gratuita para el mes de octubre, o sea, para la elección nacional, bueno, entendíamos de que se debía de tener en cuenta el resultado electoral de la interna. Y digo, ¿qué criterio más objetivo puede existir que aquellos que se presentaron en la interna de los partidos políticos sean los que queden en una situación de prioridad en el otorgamiento de minutos en la elección nacional? Me parece que es un criterio más que válido. Puede haber otro criterio en la interna. Puede pasar también de que en la interna no haya minutos gratuitos y sí en la nacional. O sea, las variables son muchas. Yo creo que lo que no podemos hacer es establecer argumentos para decir en definitiva de que no se va a acompañar el proyecto de ley, porque yo creo que eso sería un grave error, y lo digo con mucho respeto por los compañeros de los otros partidos. Yo creo que nosotros deberíamos de avanzar. Sabemos que también tenemos la instancia del Senado, donde seguramente alguna modificación se va a realizar, pero bajo el mismo espíritu, intentar mejorar la legislación, hacerla más exigente, establecer controles, evitar situaciones que nadie quiere en nuestro país, porque nosotros no queremos, ningún oyente quiere que pase lo que pasó en otros países latinoamericanos con financiamiento de campañas políticas. Entonces, ¿qué plazos se han fijado? ¿Cuáles son los plazos que están en juego? Los plazos, nosotros hoy vamos a recibir a la Corte Electoral, habíamos convocado al Tribunal de Cuentas también, en principio no va a venir, aduciendo de que tuvo poco tiempo para poder estudiar el proyecto y bueno, eventualmente hacer una reunión en el seno del tribunal. Vamos a ver si podemos recibir al tribunal también, y intentaremos el jueves de esta semana poder llegar a un acuerdo y poder votar. Ahora bien, el senador Gandini decía que, por ejemplo, su sector entiende que debe ser convocada Andeu, que tienen que estar en comisión los puntos de vista de los canales de televisión en particular, y que si si eso no se logra en diputados, por lo menos ellos van a exigir que se haga en el Senado. Pero Emiliano, está muy bien, digo, el senador Gandini es senador de la República, los diputados somos diputados y el senador es senador. El senador puede convocar a quien entienda pertinente en la comisión respectiva en el Senado. En diputados se recibieron muchísimas delegaciones y se recibieron durante 6 años. Y se habló en su momento con Andeu. En la anterior legislatura se habló mucho sobre este tema. Entonces, yo creo que, establecer argumentos que son bastante colaterales de lo que contiene el proyecto de ley a los efectos de legitimar una postura, bueno, creo que corre por el que lo profesa. Pero en todo caso, yo creo que lo fundamental es que tengamos una nueva legislación en materia de financiamiento de partidos. ¿Que tengamos cuándo? De vuelta planteo la pregunta sobre los plazos. Nosotros queremos avanzar, Emiliano, lo antes posible, porque sabemos que los tiempos apremian. Pero estamos en noviembre, mediados de noviembre. ¿Cuándo debería terminar el proceso parlamentario de esta ley, considerando también el Senado? El proceso parlamentario debería de terminar este año, antes de la finalización del año. El proceso parlamentario en Cámara de Diputados debería de terminar en noviembre. Yo creo que ese es el plazo que nosotros tenemos, y de hecho nos habíamos fijado para este jueves la votación en comisión, para luego llevarlo al plenario, seguramente la semana que viene. O sea que creo que estamos todavía en plazo, y vuelvo a decir, nosotros presentamos un documento hace más de un mes. Recién ahora estamos escuchando algunas objeciones que no estaban en el documento original de la coalición que se presentó hace ya 2 años. Pero ¿podría llegar a ocurrir, diputado, que el proyecto saliera con votos del Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio? ¿Podría llegar a pasar eso? ¿Que el Partido Nacional quedara al margen? Podría llegar a pasar. No es el óptimo. Yo vuelvo a decir, el óptimo es que todos los partidos acuerden, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. Ahora, también sabemos que tenemos plazos. Estos plazos están marcados por el propio inicio de la campaña electoral. Si nosotros seguimos demorando el proyecto de ley, esto no va a entrar en vigencia para este proceso electoral, y entrará para el del año 2029, y es algo que en lo particular yo no quiero. Creo que, todos hemos dejado algunas cuestiones de lado para poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en lo particular, yo creo que no es bueno tener donaciones anónimas dentro de las campañas electorales, por más que sean
de montos pequeños. Yo creo que no deberían de existir. El Partido Colorado entendió en su momento cuando vino a la comisión de que no deberían de existir. Bueno, los otros partidos entendían de que sí, y bueno, hubo una negociación política, en definitiva eso quedó. O sea, hay determinadas cuestiones en las cuales todos hemos cedido algo de lo que pensábamos para justamente poder llegar al mejor puerto, que es tener una nueva ley de financiamiento de partidos. Diputado Conrado Rodríguez, presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para estudiar el financiamiento de la democracia, integrante del Partido Colorado. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, a las órdenes. Un abrazo grande.